a hablar de cómo sostener el sistema de pensiones y de precariedad laboral. Todo eso lo vamos a hacer con dos economistas, Gonzalo Bernardos y Daniel Lacalle, que ya están aquí conmigo. Bien, pues vamos a empezar con una pregunta. Voy a empezar con un debate primeramente entre nuestros dos expertos y que tiene que ver con la situación actual, es decir, cómo estamos ahora mismo, cuál es la situación actual de la Caja de la Seguridad Social para pagar esas pensiones. Voy a empezar con un minuto para Gonzalo Bernardos. Adelante. Sí, pero yo te tengo que decir antes otra cosa. Esto ha cambiado. Los pensionistas perdían poder adquisitivo y ahora dejan de perderlo. Hay un acuerdo que es 2018. Le suben como mínimo el 1,6% y luego el diferencial de inflación por encima de esta subida le será recompensado. Y sobre todo, hay un cambio fundamental. Ya los ajustes no se van a realizar por el lado de los gastos. Es decir, los paganos no van a ser los pensionistas, sino que quien va a pagar va a ser a través de incremento de impuestos y otros aspectos. Déjame que te pregunte una cosa, Gonzalo. Aclárame, estamos en 1,6% de... La subida para todos los pensionistas. De IPC, sí. Pero no se habla ya del 2,2%, teniendo en cuenta cómo están subiendo los luces con subidas de precios récord en la luz, etcétera. Por lo tanto, si eso sucede, como pasaba antes, en noviembre recibirán una segunda paga extra por la diferencia. Claro, para los pensionistas ha cambiado su vida, porque de ir recortando lo que iban a ingresar, en la actualidad ingresan el 81,8% de su último salario. Los pensionistas que son por primera vez. Esto iba a pasar en el año 2050 si continuaba la política del PP al 50,5%. Y por lo tanto estaba muy en riesgo el futuro de la mayoría de las personas que se iban a jubilar en los próximos años. Ahora, si sigue lo que el acuerdo PSOE-Podemos, eso no está en riesgo. Ahora el problema es otro. El problema es de dónde sacamos el dinero. Eso te voy a preguntar, porque si, por ejemplo, se suben los impuestos a los que ganan más de 150.000 euros al año, que si no me equivoco en España se habla de que son 90.000 personas, tampoco son. Exacto, 93.000. Claro, se habla de una recaudación total de 400 millones de euros. Exacto. ¿Será suficiente para pagar? No, eso es el chocolate del loro. Mira, nosotros en España, los ingresos públicos en relación al PIB son del 37,9%. Muy bien. En lo que es la zona euro son 46,1%. Si nosotros tuviéramos unos ingresos públicos en relación al PIB como en la zona euro, el Estado recaudaría, el incremento de recaudación serían de 95.000 millones. No obstante, te digo otra cosa. Afortunadamente, cada vez la gente vive más. Sí. Y por lo tanto, lo que no puede ser es trabajar lo mismo o menos, porque uno se incorpora más tarde al mercado de trabajo y tener mucho más años de jubilación pagada a través de una pensión. Entonces, que los pensionistas se vayan haciendo la idea de que ahora es 67 años en el 2027, pero que se jubile en el 35, en el 40 o incluso antes, no serán 67, serán 70. ¿Me voy a jubilar a los 70? Pues muy probable. Bueno, pues qué alegría me acabas de dar el primer día de llegada de vacaciones. Me voy a ir con Daniel Lacalle para analizar en primer lugar, también te voy a dar ese primer minuto, luego empezamos el debate. Situación actual, ¿cómo la ves tú, Daniel? Vamos a ver, la situación actual es bien sencilla, ¿no? Para empezar, en el año 2018 se van a subir las pensiones en 1,6% por unos presupuestos que el Partido Socialista y Podemos rechazaron y que ahora están encantados de la vida. Pero, ojo, esta subida y la que bien ha dicho Gonzalo, no se paga ni con mayores impuestos, no se paga con mayor crecimiento ni nada, se paga con más deuda. Un aumento del déficit y un aumento, por lo tanto, de la deuda en el año 19, 20 y 21, según el preacuerdo, ya veremos en qué llega, de unos y otros. Bien, como muy bien ha dicho Gonzalo, perdona tenemos un sistema de pensiones que es, en cuanto a tasa de reposición, que es lo que decía, el último sueldo que se cobra como pensión, de los más generosos de Europa, si no uno de los más generosos. ¿Tenemos un problema con ese tema? Bueno, el tema fundamental es que el gasto en pensiones ha aumentado en unos 90.000 millones, ¿de acuerdo? Entonces, los ingresos públicos, como bien dice Gonzalo, son el 37,9% del Producto Interior Bruto, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que recaudamos, por ejemplo, más que Inglaterra. Pero sobre todo, otra cosa importante es
que hay una diferencia entre los ingresos públicos, como los ha valorado él, que son ingresos fiscales con respecto al Producto Interior Bruto, con respecto a lo que tú y yo pagamos, con lo que respecto a lo que paga una empresa, que es la cuña fiscal, es decir, lo que pagamos de impuestos con respecto a lo que ganamos, que es, desafortunadamente, de los más altos de toda la Unión Europea, tanto España para empresas, tiene una de las mayores cuñas fiscales de Europa. Tanto, no, la presión fiscal es esta. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Es que es muy importante Vale. entender la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre eso, que son ingresos fiscales sobre el Producto Interior Bruto, es una ratio recaudatoria, con respecto a la cuña fiscal? La cuña fiscal para empresas es aproximadamente el 40% y también para las familias también es. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que históricamente, como siempre pasa lo mismo, se dice, recaudamos poco, vamos a subir impuestos, recaudamos poco. Y cada vez se tiene menor capacidad de generar mayor progreso, mayor crecimiento, mayor empleo, etc. Adicionalmente, tenemos ese problema. Todo eso se va a pagar con mayor deuda. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.